Entonces, ahí va a partir. Bueno, primero que nada quería darle la bienvenida a cada uno de ustedes por participar en esta clase número 4 del curso Proyecto Vialidad Urbana. Un primer comentario que quería hacer era que quería felicitarlo, igual como les mencionó Diego a través de Canvas, por la tarea 1. Creo que hay harto que ustedes hicieron muy bien, harto avance que hicieron. Las tareas están súper interesantes y trataron de ser bien creativas, ¿cierto? Se notó que buscaron la manera de entregar ciertos datos y cierta información de otra manera, ¿cierto? De otra forma, no la tradicional, ¿cierto? Así que los felicito por un lado por eso. Lo segundo que les quiero decir es que recuerden que ya está disponible en Canvas la entrega número 1. Y la entrega número 1 está ya con el detalle que ustedes tienen que llenar. Aparece el desglose. Entonces, quiero que ustedes se metan, lo miren bien, vayan preguntándonos a nosotros. Así que eso es importante. Se me olvidaba el de la tarea 1. Recuerden que también Diego les dijo que tienen que revisar algunos grupos, ustedes mismos tienen que evaluar a otros grupos. Entonces, también para que estén atentos ahí a Canvas a lo que Diego les diga. ¿Ya? Así que algunos anuncios por ahí. Entonces, por ejemplo, un grupo va a tener que revisar dos grupos más, por ejemplo, o algo así. Ahí Diego está organizando eso, así que ahí les va a avisar para que ustedes estén atentos. Ya le mandé a los representantes los grupos que tienen que corregir y todo. Ya me llegaron Perfecto, varios, de hecho, así que perfecto. Y eso es súper importante porque ustedes le van a poner nota y esas notas van a ir después ponderadas para que sea la nota final de esa tarea 1. ¿Ya? Así que súper bien. Gracias, Diego, por eso. Así que, y a los representantes también, gracias por eso también, pues, para ir avanzando. Entonces, y lo otro también que les quería decir es, eh, acuérdense que las clases grabadas que nosotros les enviamos para que ustedes la vean antes de esta clase, no necesitan ustedes que hagan la tarea que está al final de la clase grabada. Acuérdense que esa es una clase grabada del año anterior y que yo la uso un poco para que ustedes tengan los conceptos mínimos y hoy día tenemos la oportunidad de hacer esta interacción con ustedes en vivo, ¿cierto? Entonces, al final vamos complementando la clase con cosas que les voy comentando yo, que va a comentarle ahora también Diego. Y en ese sentido también, esta clase en particular, vamos a dividirla en dos. Una primera instancia va a estar Diego presentando lo que tiene que ver con cruces diagonales, lo que también se ve de alguna forma desde la mirada también de la accesibilidad universal, o sea, cómo hacemos que los cruces sean más amigables para el peatón, y en ese sentido estos cruces diagonales buscan eso, que sean más accesibles, y que el peatón no tenga que hacer un cruce primero hacia una vereda, después hacia la otra vereda y después hacia la otra vereda, o sea, casi 3 cruces para poder llegar muchas veces al destino. Así que por un lado vamos en esta clase a hacer una introducción a los cruces diagonales con Diego y además es su tema de memoria, ¿cierto? Así que súper interesante, le va a servir también que si ustedes le dan algún feedback, también le va a venir muy bien. Y una segunda parte voy a presentar yo y ahí les voy a complementar la clase de accesibilidad universal y vamos a hablar de diseños ciclo-inclusivos que tienen que ver ahí con la bicicleta, ¿ya? Así que esa es un poco la dinámica que va a haber hoy día y cualquier cosa, como les decía, como hemos hecho en otra oportunidad, está el chat abierto ahí, ¿cierto? Si tienen dudas y entonces dejamos a Diego que comience. No sé si alguien, tal vez antes de Diego que parta, no sé si alguien quiere comentar algo de la clase grabada sobre accesibilidad o algún comentario de todo lo que he dicho. No sé si alguien quiere comentar algo o preguntar algo, si algo no quedó tan claro, me lo pueden decir a viva voz o por chat. ¿Estamos bien? ¿Sí? Por lo menos en el chat no hay nada. ¿Ya? Entonces, ¿estamos ok? Bueno, entonces, y pensando en eso, ¿qué les pareció la clase grabada de accesibilidad? Lo voy a escribir por acá. ¿Qué les pareció la clase de accesibilidad? Yo algo comentaba antes de partir la clase, que ahí, por ejemplo, Isabel dice muy buena, y en ese sentido también la importancia de la accesibilidad, que ustedes vayan incorporando estos conceptos de accesibilidad en sus proyectos.
Así que un poco eso es lo que llamaba la clase, a que ustedes cuando vayan pensando en qué van a proponer como solución, piensen también desde esa mirada, desde la accesibilidad, desde el peatón, y cómo poder generar espacios que sean accesibles, ¿ya? Y entonces la normativa está ahí. Ahora lo interesante es no solamente aplicar la normativa como, como un copy-paste, ¿cierto? Y eso es un poco lo que hemos estado mencionándoles con Franco, ¿se acuerdan? Como esa idea de ir adaptándolo al lugar, a la localidad, las condiciones locales son distintas, ver el usuario, qué necesita el usuario y a partir de eso buscar qué tipo qué elemento de accesibilidad es necesario. Entonces, traten también de no ser también muy rígidos con la normativa, sino que también vayan adaptando. Ahí, por ejemplo, también veo que hay varios comentarios, claro, interesantes, bien dinámica, entretenida, y ahora ustedes tienen más nociones, ¿cierto?, de ciertos malos diseños, ¿cierto? Y eso es súper importante también. Entonces, con eso van a ir viendo qué cosas se están haciendo bien y qué cosas se están haciendo mal, ¿cierto? Entonces ahí pueden ir viendo un poco cuando vayan buscando en Renca, ¿cierto?, sus proyectos, pueden ir entendiendo a partir de fotografías que consigan o de Google View, Street View o de lo que fuera, ustedes van a ir entendiendo un poco cómo está el sector, ¿cierto? Con una lupa distinta, ¿ya? Así que eso está súper bien. Muchas gracias por los comentarios que me ponen en el chat. Así que dejamos a Diego que presente, ¿les parece? ¿Te parece, Diego? Yo te voy ayudando Sí. si es que hay comentarios por el chat. Ah, perfecto. Ahora voy a compartir pantalla aquí. Dale nomás. Profesor, una pregunta Sí, antes. a ver, dale. Sí, perdón por interrumpir, No, pero no, tranquila. tengo anotado, no sé, tal vez lo saqué del syllabus o algo, que la próxima semana tenemos una entrega de una tarea. ¿Esa Sí, tarea buen, también va, además buen de la punto. entrega? Gracias Ignacia por recordarlo. Lo que hice fue eliminar esa tarea. Ahora subí Ah, un nuevo sílabus. Para mí el sílabus es como un documento dinámico. Entonces traten de siempre estar revisándolo. Y yo siempre les voy a ir tratando de recordar todas estas cosas. Y les voy a ir diciendo, miren, se les viene la tarea 1, se les viene ahora la entrega 1, etcétera. Entonces, la tarea 2, que en su minuto era algo sobre accesibilidad universal, lo vamos a eliminar para evaluarlo en la entrega 1 porque nos dimos cuenta que era demasiadas cosas, entonces iban a tener que hacer una tarea 2 la próxima semana y la que sigue venía un poco la entrega 1, entonces iba a ser mucha carga. ya, perfecto, muchas Así gracias. que gracias por recordarlo, Ignacia, súper, No, gracias a usted. no hay problema. Así que si alguien más tiene alguna duda, pregunten nomás, eh, no hay problema. Ahí tiene una duda en el chat, A Vicente. ver, veamos Vicente, voy a abrir Vicente, entonces... exacto, buen punto. Vicente, para que todos vean ahí el chat, dice, si están las normativas internacionales de accesibilidad, ¿cómo es posible que proyectos no cumplan, no cumplan esos estándares? Bueno, efectivamente, de hecho, por tratados de diferentes países, se han ido poniendo de acuerdo un poco para que se genere esta normativa y de hecho, por ejemplo, la Ley de Accesibilidad Universal del 2010. Recién el 2016 se hizo el decreto supremo, ¿cierto? Que actualiza cierta normativa en el Ministerio de Vivienda y imagínense que estamos ahora ya más de 10 años y todavía tenemos edificios que no son accesibles, todavía tenemos muchas cosas que hay que mejorar. Incluso la misma normativa deja mucho espacio por, eh, por avanzar, porque habla, por ejemplo, de la ruta accesible principalmente, pero todos sabemos que idealmente sería que todos los espacios fueran accesibles, no solamente la ruta. Incluso se habla del concepto de, algo yo lo mencionaba en la clase, del diseño universal, que es distinto. Entonces ya eso ya habla de que todas las personas pudieran moverse en cualquier espacio, y no solamente con algunos dispositivos de movilidad o con una rampa nomás. No puede ser que solamente la solución sea la rampa y estamos listos. Entonces, efectivamente, hay normativa internacional, no se cumple, no se hace caso de eso, pero sí los diferentes tratados están forzando a que se cumpla y empiezan a aparecer estas leyes, como la Ley de Accesibilidad Universal. Viene por tratados de acuerdo entre países y ahí se van forzando un poco. Así que, pero sí, imagínense que también las condiciones locales son súper distintas. ¿Qué pasa en Renca? ¿Qué pasa, por ejemplo, en otras ciudades de Chile, donde tenemos que el director de obras municipales
está colapsado con permisos de edificación, con entregas de proyectos, con revisión de proyectos. Casi no tiene tiempo para ver cosas de accesibilidad, ¿cierto? Entonces también tenemos mucha dificultad para fiscalizar estos proyectos. Entonces hay un tema de diseño, pero también de mucha fiscalización. Es muy complejo. Además, también todo lo que ustedes ven de accesibilidad genera un costo adicional en los proyectos. Entonces, hoy día está todo el tema de cómo evalúo un proyecto desde el punto de vista de la accesibilidad. Entonces, ¿cuándo se justifica? ¿Cuándo no? Debería ser una normativa de base, ¿cierto? Como un derecho, un mínimo. Pero hoy día se está tratando de ver que de repente no es tan así. O sea, no sería impensable, por ejemplo, que ustedes no tengan una vereda al frente de sus casas, ¿cierto? Es como que hoy día el peatón tiene que caminar, ¿cierto? Tiene que salir, es como un derecho mínimo. Lo mismo debería pasar con la accesibilidad, debería ser un derecho mínimo que tú tengas un rebaje en las veredas, en el cruce, no sé, que los diseños sean accesibles, que no sé, de repente hasta el mismo semáforo el, sea accesible también, ¿cierto? La botonera, de hecho no debería existir la botonera, ¿cierto? Debería ser otro dispositivo, y si yo no tengo en mi extremidades de los dedos, ¿cierto? ¿Cómo puedo apretar el botón, por ejemplo? Entonces hay mucho, incluso mucho más allá de la misma normativa y falta mucho. Entonces es súper interesante el comentario ahí de Vicente. Sí, da para harto. De repente en algún momento vamos a conversar un poco más profundo sobre eso. Así que gracias por los comentarios. Dale nomás, Diego, si quieres, para ir viendo con los tiempos. Ya me parece. A ver, tiene que dejar de grabarse usted, profe. A ver, déjame ver si es que... A ver, déjame ver aquí. Corté el audio, pero ahí está. Ahí está. ¿Se supone que sí? Sí, Debería sí, estar... ahora sí era problema mío. A ver, Perfecto, no hay problema. toda la pantalla. O sea, todavía se le ve a usted, así que. A ver, Ahora está bien. Permitir. ¿Ya se ve? Diego. Estamos perfecto. Sí, perfecto. Ya, partamos entonces. Ahí sí. Ya. Yo soy Diego Aguirre, soy ayudante corrector y les voy a presentar sobre más o menos mi tema de memoria, que es un poco más específico, pero les voy a hablar de las fases peatonales exclusivas, que corrigiendo un poco al profe, no son siempre diagonales. Entonces, primero Súper bien. hay que ver cuándo se requiere un semáforo, primero que todo. Hay tres tipos de justificaciones que se pueden tener. Primero, es una justificación por flujo vehicular. Aquí, en verdad, hay varios datos más, pero lo acorté un poquito y le puse en intersecciones solamente de 2 o más pistas por rama. Esto se lee que los flujos en cada hora, de las 8 horas de mayor flujo vehicular en una intersección, tienen que ser en la suma acceso de la vía principal 850 y en el acceso de mayor flujo en la secundaria de 280. Si eso llegara a no cumplirse, se puede reducir el rango a 4 horas, pero tiene que el flujo ser aún mayor. Si es que nada de eso se cumple, podemos justificarlo por flujos peatonales. Si PV cuadrado es mayor a 10 elevado a 8, siendo P el flujo peatonal y V el vehicular, y se cumple cualquiera de estas dos filas, se puede justificar un semáforo. Y por último, si eso tampoco se cumple, se puede justificar por nivel de accidentabilidad. Si tenemos 2 fallecidos en los últimos 2 años o más de 4 accidentes colisionados en promedio durante 5 años, ahí también se podría implementar uno. Pero es importante como recalcar que si se cumple algo de esto, no siempre es la mejor alternativa. Se tienen que considerar, por ejemplo, tienes una intersección sin ninguna señal de tránsito y tienes 2 fallecidos en los últimos 2 años. Puede que sea mucho más conveniente poner un disco pare. Bueno, si uno ya implementa un semáforo, igual existen conflictos. Tenemos conflictos entre vehículos, que como se ve en este caso, un vehículo que quiere virar a la izquierda entra en conflicto con otro vehículo que quiere entrar a su rama. Eso provoca aumento de las demoras y en algunos casos puede provocar un accidente. O conflictos entre vehículos y peatones, como acá cuando los vehículos comparten fase con peatones y el vehículo quiere virar, como en este caso a la izquierda, tiene que esperar a que los peatones crucen y eso provoca un aumento de las demoras y en el peor de los casos puede producir un accidente también. Bueno,
En general, las fases peatonales exclusivas, muchas de ellas se preocupan de solucionar este tipo de conflictos. Bueno, pero ¿qué tipos de fases peatonales exclusivas existen? Bueno, yo creo que todos ustedes, cuando hablo de este tipo de fases, se imaginan este tipo de ciclos, que tiene, aquí puse solo dos fases, pero pueden ser más, dos fases vehiculares y una fase que los peatones pueden cruzar en cualquier dirección. Aquí tienes una alta distancia máxima peatonal, porque pueden cruzar en diagonal, y además tienes un alto tiempo de espera peatonal, porque en el peor de los casos los peatones tendrán que esperar dos fases completas para poder cruzar. También tenemos un ciclo tipo B, que es muy parecido, pero los peatones no pueden cruzar en diagonal. Entonces, en este caso, la distancia máxima peatonal es menor, porque sería igual al ancho de calzada mayor, y el tiempo de espera se mantiene igual, porque aún siguen teniendo que esperar dos fases completas, a lo más. Sin embargo, existe un ciclo tipo C, que es un poco diferente. Aquí los peatones pueden cruzar prácticamente en cualquier momento. Como pueden imaginarse, acá no se separa definitivamente a los peatones de los vehículos, sino que, o sea, puede esperarse que haya menos peatones en las fases vehiculares, pero aún existen los peatones que cruzan en esas fases. Y por lo mismo, este tipo de fases se usa más cuando tiene una congestión peatonal muy alta en las veredas y se quiere evitar que éstas superen su capacidad. Entonces, en estos casos, en este caso en particular, tienes una alta distancia máxima peatonal porque puede cruzar en diagonal, pero el tiempo de espera peatonal es bajo porque pueden cruzar prácticamente en cualquier momento. Bueno, y finalmente tenemos un tipo D, que como se imaginarán, es muy similar al anterior, pero sin cruces diagonales, donde tenemos una baja distancia máxima peatonal y un bajo tiempo de espera peatonal. Pero después de eso, ¿cómo se calculan las demoras vehiculares? Ustedes me dijeron que ustedes ya habían visto en un curso anterior que las demoras tienen dos componentes. Tiene el componente uniforme, que depende de la razón de verde efectivo, que depende del verde efectivo y el tiempo de ciclo, y con eso se calculan las demoras perdón, este componente uniforme. Este componente se usa particularmente cuando está la luz roja, están los vehículos esperando, luego cambia a luz verde, los vehículos avanzan, pero cuando vuelve la luz roja ya no quedan vehículos esperando, o sea, se vació la cola completa. Pero cuando esto no se cumple, al componente uniforme se le tiene que sumar un componente aleatorio. Este va a depender del valor de n0, que ya lo voy a explicar, y de la capacidad de la pista. Este se utiliza cuando tiene luz roja, hay vehículos esperando, cambia luz verde, los vehículos avanzan, pero cuando vuelve la luz roja, aún quedan vehículos esperando que no alcanzaron a cruzar en su verde. Entonces el valor de n0 va a ser el valor de esa cantidad de vehículos, que en este caso sería 3. Ya, pero después de esto, ¿cómo afectaría la inclusión de una fase peatonal exclusiva al tiempo, a las demoras vehiculares? Bueno, primero tienes el tiempo de ciclo, que sería aproximadamente la suma de los verdes de cada uno de las fases. Aquí puse dos fases. Pero si le agregas una fase peatonal exclusiva, le estás aumentando, le estás añadiendo otro verde al ciclo, por lo que el tiempo de ciclo va a aumentar. Si aumenta el tiempo de ciclo, va a disminuir la razón de verde efectivo, y si hace eso, va a disminuir la capacidad de las pistas. La fórmula final de las demoras vehiculares sería esta. Entonces, se puede ver que todas las variaciones que hicimos en ciclo, en razón de verde y en capacidad, provocan un aumento definitivo en las demoras. El valor de n0 ya lo vimos y el valor del y, que es el factor de carga, también varía, pero un poco más indirecto, así que no lo voy a ver ahora. Y esto sería la suma del componente uniforme y el componente aleatorio. La magnitud en la que va a aumentar las demoras va a depender de cuánto tiempo de verde le demos a nuestra fase peatonal exclusiva. Y este tiempo va a depender de este valor que sería el tiempo de verde mínimo peatonal, que sería el máximo entre 8 y 5 más la distancia máxima que recorren los peatones, que como vimos va a depender del tipo de ciclo, y de la velocidad peatonal. Esta velocidad peatonal en Chile en general se considera 0,9 metros por segundo, lo que como pueden ver aquí es un valor muy alto. Existen muchas personas con discapacidad que no pueden lograr esa velocidad, como los usuarios con bastón, con caminador, con amputaciones, artritis, etcétera, por lo que sería bueno considerar velocidades menores.
pero por supuesto eso también va a aumentar las demoras. Aparte de eso, cuando tienes una fase solo para los vehículos, el tiempo de verde que le das es el óptimo, independiente de cómo lo calcules. Pero si consideras los peatones que cruzan, tienes que darles tiempo a estos peatones para que alcancen a cruzar la calzada. Así que tiene que volver a considerarse ese tiempo de verde mínimo. Entonces, el verde efectivo final que se usa en estos casos sería el máximo entre el tiempo de verde mínimo para esos peatones y el tiempo de verde óptimo. Como pueden ver, en muchos casos que compartan fase los peatones y los vehículos provoca que el óptimo no sea finalmente el verde que se utilice y por lo tanto aumente las demoras globales del ciclo. Finalmente, en mi memoria, o sea, esto está muy resumido y aproximado, se ve que el aumento de demoras cuando pone una de estas fases es mucho. Va desde 83 a un 111%. Pero también se puede ver que mientras mayor sea la distancia peatonal y menor la espera, más van a aumentar las demoras, y por el contrario, mientras menor sea la distancia peatonal y mayor sea la espera, las demoras van a aumentar menos, aunque sigue siendo un valor súper alto. Bueno, y para terminar, les vamos a mostrar un video de un proyecto de cruce en Oxford, en Inglaterra. Vamos Esta sería la situación actual del cruce. Ven la densidad peatonal de las veredas también. Ese sería el proyecto del cruce. Por mientras, Diego, que ¿Mm? vemos el video No, que ya era. está terminando Sí. y mostrando ciertos beneficios, quería interrumpirte porque hemos hecho una pequeña discusión con algunos alumnos en el chat. Ujú. No sé si querías tú cerrar un poco esto que estabas mencionando, pero sí quería, Dale. porque ahí querían hacerte como Sí, quería como forzar una discusión, sí. y ahí, por ejemplo, que te podía servir como para lo que estabas mostrando, que, Mm, por ejemplo, hablábamos de, yo les preguntaba si es que cerca del barrio donde cada uno de ellos, de algún alumno vive, si las calles son
en términos de cruce zona, el semáforo es accesible, si está programado solo para el peatón o preferencia para el auto. Y la mayoría me dice que en algunos casos sí, otros no, otros más preferencia al auto, o incluso el tema de si es posible implementar estos cruces diagonales y ahí se da esa discusión de a quién le doy preferencia, o al peatón o al auto, y tal vez explicar un poquito también tus resultados pensando que esas son las demoras del vehículo, también como Sí, para reforzar eso. sí. Primero no me he dado cuenta lo incómodo que es presentar por Zoom solo, como que Exacto. es súper incómodo, pero bueno. Más que nada en general, los resultados dicen que hay que tener mucho cuidado para implementar este tipo de fase, porque aunque pongas el tipo de fase como más amigable, entre comillas, igual está casi duplicando las demoras vehiculares. Y por lo mismo también debe considerarse cuál sería si por ahí pasan más peatones o vehículos. Se tiene que considerar la tasa de ocupación y el flujo de los vehículos para ver si en verdad te conviene priorizar más los vehículos o los peatones. Lo que más por ese lado. Perfecto, es buen punto, porque ahí también Martín decía, hay que ver el tema de los flujos también. Y Ujú, es justamente eso, o sea, hay una combinación. Yo, por ejemplo, le ponía también un punto de que también es discutible, porque también está el tema de la accesibilidad, y hay como un derecho, ¿cierto? De que yo como peatón tengo que cruzar de forma accesible y me tienen que dar la preferencia, ¿cierto? Entonces, claro. ahí hay toda una discusión de, claro, a quién le doy preferencia, y también pensando en esto de los conceptos, ¿se acuerdan de capacidad de transporte? Que tiene que ver no con el vehículo, sino que con la tasa de ocupación, como dice bien Diego, tiene que ver con la cantidad de gente que está dentro del vehículo. Entonces, al final, ¿a quién estoy priorizando? Tiene que ver con el desplazamiento de la cantidad de personas por unidad de tiempo, al final. Y también otra cosa que a mí lo encuentro interesante es como un cambio a más largo plazo. Si empezáis a quitarle prioridad a los vehículos, la gente va a usarlos menos. Y si la gente usa menos vehículos, van a haber menos congestión en general. Entonces, si los proyectos se dedican un poquito más a los peatones y a los ciclistas y al transporte público en general, van a disminuir los tiempos de viaje para todos en un mediano o largo plazo. Sí, buen punto. Ahí en el chat, Rodrigo decía si podía repetir la conclusión Ah, sí, obvio. del 83% y el 111. Es que al final Eso. aquí consideré una velocidad pedal de 0,9 y en verdad habían cientos de resultados diferentes. Aquí puse como un promedio para no inundarlo en datos, que no creo que sea muy interesante. Ok. Ahí no sé si Rodrigo querías hacerle alguna pregunta puntual a Diego. Ahí está mostrando A ver, los datos, Diego, Sí, nuevamente. sí, ¿me escuchan? sí se escucha. Sí, perfecto. Que no me quedó claro, dependiendo, esos valores los sacaste dependiendo de cada uno de esos cruces, porque Eh, no me queda claro por qué un cruce diagonal, Ujú. que es el tipo C, sería el menos eficiente al final. Es que el cruce diagonal, mira, a ver, te lo voy a mostrar mejor con la foto. Cuando tú le das un tiempo de verde a esta fase, ese tiempo de verde va a depender de cuánto se va a demorar un peatón en cruzar. ¿Cachai? Ya, Si le estás dando una diagonal, la diagonal es mucho mayor que el ancho de calzada. Entonces tienes que darle el tiempo para que cruce todo eso, en vez de solo uno de los lados. Entonces el tiempo de ciclo va a aumentar mucho más si consideras una fase cuando pueden cruzar en diagonal. ya. ¿Y tú El- crees que hay que quitarle más tiempo a los autos o darle más tiempo a los peatones? em, es una pregunta súper difícil porque depende de caso por caso. Yo personalmente creo que hay que priorizar mucho más a los peatones que a los vehículos. Pero eso es una Ah, visión más mía porque yo me gustaría en un plazo relativamente mediano que la gente deje de usar un poco los autos y si camine más o use más el transporte público. ya, perfecto. Pero el problema es que cuando si así eso también te está ahí perjudicando el transporte público, así que por eso el balance es bien complicado. Oye, Igual, Dale, gracias. yo creo que muy buen punto. lo que tú estás ahí, o sea, lo que tú pensabas y era que hay que darle el tiempo al peatón para hacer el mouse, ¿cierto? Claro, sí, algo así. Sí, para que cruce para acá y después para acá. Claro. No, pero en general se le da para que cruce de un lado a otro. De hecho, cuando hay una mediana o un bandejón, se le da tiempo para que el peatón llegue al medio y que se quede ahí hasta el siguiente ciclo. Exacto. Súper interesante la discusión que se está dando. Encuentro que, se fijan, todas estas cosas tienen su punto de discusión, tienen su punto de visión distinta,
Y lo importante aquí es no llegar y aplicar los resultados como si fuera la solución, ¿cierto? Como bien dice Diego ahí y Rodrigo reflexionan sobre esto. Es como depende cada caso, depende cada situación. Si le doy prioridad a los peatones está bien, pero bueno, y si viene un bus lleno, por ejemplo, y quiere pasar con verde, chuta, le tengo que también dar prioridad. Entonces es complejo. Sí. Pero da para eso un poco esta investigación que está haciendo Diego. Sí, también pensar que estos resultados yo los saqué en pandemia. O sea, no usé datos en pandemia porque tuve que usar videos de años pasados, fue harto más complicado, así que tiene harto posibilidad de error, pero sigue siendo en general, todos los resultados decían que el aumento iba a ser súper alto. Claro, al final está subiendo el tiempo de ciclo y eso genera también una demora adicional a los vehículos que tienen que esperar. Claro. Claro. Ya, pues, muchas gracias, Diego. Está Muchas súper gracias, Fernando. interesante. Gracias también a quienes también fueron comentando. Voy a presentar yo ahora cortito. Voy a compartir pantalla, vamos a ver si resulta. Ahí ustedes me van diciendo. Y voy a presentar entonces sobre el diseño ciclo inclusivo. ¿Ya? Ahí me van diciendo, Diego, me vas contando tú si es que se va escuchando y se ve bien. Hasta ahora se ve una foto suya. A ver, ¿y ahora? ¿Sigue viéndose? Se quedó pegado el video, me parece. A ver. ¿No deja ver? No, sale como una foto como congelada suya. Chuta, eso no está bien. A ver. Ahí se ve la pantalla, ahí se ve. Ahí Bueno, se veía, perdón, sí. chuta, la embarré. A ver, voy de nuevo. Ahí sí, perdón. Ahora sí. Yo creo que un tema de conexión. Sí. Así que vamos a esperar un Sí. ratito. Ahí se ve la pantalla. Ya, perfecto. Entonces, hoy día vamos a hacer un pequeño repaso un poco de ciertos conceptos de temas de ciclo inclusivo, complementando... Perdón, profe, ya no se ve. ¿La cerró? No, ahí estoy. No, dejó de verse. A ver, qué extraño. A ver. Todavía no se ve, ¿cierto? No. Aquí tampoco. No. A ver. Ahí tampoco se ve. No se ve nada. Ya, entonces espérenme. Cuando se vea, le aviso mejor. Ya, eso, espérenme. Déjenme arreglar esta cuestión. Entonces, vamos a hacer... Ahora no se escucha. Ahí sí. Veamos ahora si se escucha por aquí. Se está... Ok, déjenme presentarle ahora. Voy a cerrar mi cámara. Y debería funcionar. No. ¿No? No se ¿Será ve. que tú no... y tú dejaste de compartir, Sí. ¿cierto? Ahí está cargando. Ahí Sí, está cargando ahí se ya. ve, ahí se ve. Buenísimo. Ya, perfecto. Disculpen ahí la demora. Ya, ustedes me van avisando a través de Diego si es que se va viendo o no, y vamos comentando. Bueno, hoy día quería comentarles en este rato que queda de la clase y complementar un poco lo de la accesibilidad con diseño ciclo inclusivo. Yo sé que, y lo he mencionado antes, nosotros les queremos pedir que ustedes, a partir de un proyecto de transporte público, vayan incorporando cosas de accesibilidad peatonal y también de cosas de ciclistas, de ciclo inclusivo.
Y no solamente ciclistas, porque también lo que son los ciclos, hoy día habla del scooter, ¿cierto? Habla del skate, de todo lo que tenga ciclos, ¿cierto? Entonces, ustedes piensen que a partir de un recorrido de Transantiago, ustedes van a ir incorporando otros elementos, ¿ya? Y van a ir viendo que de repente puede haber un conflicto de una ciclovía, por ejemplo, con un paradero, por ejemplo, ¿ya? Entonces, vamos un poco rápido. El contenido de esta presentación habla un poquito de estos 3 puntos, perdón, el cuarto no corresponde, era una tarea que tenía pensada hacer, pero la vamos a eliminar, ¿ya? Entonces son los 3 puntos que aparecen ahí. Partamos por algunos puntos que tienen que ver con la ley de convivencia. Bueno, vean de alguna forma lo que ustedes van a ir identificando en Renca. Esta es una foto de Renca, que se puede ver un poco una ciclovía que no está demarcada correctamente, un auto estacionado, ¿cierto?, sobre la ciclovía. Y eso es un poco lo que está pasando hoy día. Por más que exista la ley de convivencia de modos, vemos que hay una dificultad de fiscalizar, ¿ya? Y en ese sentido es todo un desafío. Y esas son las fotos que ustedes van a ir viendo cuando vayan metiéndose un poco en la vialidad, ¿cierto?, de Renca, van a aparecer este tipo de situaciones, ¿ya? Entonces es un poco lo que ustedes van a percibir, ¿cierto? O sea, gente que no está respetando hoy día esta ley. Por otro lado, vemos que la ley tampoco se está poniendo al día, donde los municipios tienen que actualizar sus planes de movilidad, donde tienen que implementar nuevas ciclovías. Estas son las ciclovías existentes en Santiago, por ejemplo, y se puede ver que es una ensalada de tallarines. O sea, no hay nada conectado con nada. Hay ciertos sectores que están obviamente mejor conectados que otros, pero si lo vemos así a grandes rasgos, es una ensalada de cosas. Cada municipio quiere hacer su propia ciclovía, no hay una conectividad intercomuna, los estándares, ¿para qué decir? O sea, hay diferentes estándares como la foto anterior. Entonces, el desafío es gigante. ¿Qué es lo que dice realmente la ley de convivencia vial o convivencia de modos? Esta partió del 2018, ¿cierto? Habla de que lo que son los ciclos, ¿cierto? No solo la bicicleta. Hay una ley corta que va adosada un poco a esta ley de convivencia que habla de que la velocidad hoy día en zona urbana es de 50 kilómetros por hora. Se tiene que adelantar a un ciclista a 1,5 metros. Básicamente la idea es que tú te tengas que pasar como vehículo al otro lado de la pista, ¿cierto? O sea, a la mitad de la otra pista para poder adelantar a un ciclista, porque cada pista más o menos son como 3 metros, entonces te pasas como a la mitad de la otra pista para adelantar. Y esto es importante, hay que tener un diseño ciclo inclusivo en 3 años. O sea, supuestamente a este año los municipios tendrían que estar al día con sus zonas 30, con BiciBox, con buena combinación entre las prioridades de buses, etc. Hay un tema de que en principio se empezó a fiscalizar el uso del chaleco reflectante a la luz del día. Eso solamente se fiscaliza en verdad en la noche, ¿cierto? Cuando no hay luz, me refiero. Y hoy día la posibilidad también se da de que niños, adultos mayores, personas con discapacidad pueden usar las veredas, ¿ya? En condiciones climáticas adversas también se puede usar las veredas y eso también es una condición que también lo deja la ley. Ahora, hay varias cosas, ¿cierto? Como les decía, temas de fiscalización, aportes de los municipios hoy día están en pandemia, están en otra, entonces es muy compleja la situación, siendo que también la pandemia es una oportunidad para cambiar la forma como estamos haciendo ciudad y está costando mucho hacer eso, ¿se fijan? Entonces yo creo que ahí hay todo un desafío de cómo poder ir adaptando esta normativa a las nuevas condiciones de las ciudades. Y hoy día la pandemia nos permite eso, pero a su vez es difícil porque los recursos están escapando para otras necesidades que son más urgentes. Entonces también hay todo un desafío ahí, ¿ya? Entonces ya hay ciertas excepciones que te permite, ¿cierto?, la ley, ¿ya? Entonces también permite ciertas cosas. Pero es súper complejo, ¿cierto?, poder llevar esto a cabo. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Construir más ciclovías está súper difícil, la vialidad es súper estrecha, está complejo, no hay recursos, etc. Bueno, es un poco lo que decía Diego antes, ¿cierto? Tenemos que darle cierta prioridad a los ciclistas, a los peatones. Una opción podría ser, por ejemplo, usar la vialidad existente, disminuir los anchos, sacar estacionamientos tal vez de autos, reducir un poco estos anchos tal vez, usar algunas pistas de autos para ciclistas, sería una alternativa, por ejemplo, y tal vez podría ser una alternativa interesante.
¿Qué es lo que tenemos que diseñar? Bueno, el diseño ciclo inclusivo habla de varias condiciones. Los elementos de circulación tienen que cumplir ciertos estándares, y eso es súper importante que ustedes lo tomen en cuenta. Están los manuales, hay una serie de manuales que ustedes pueden revisar. El principal son estos dos, ¿cierto? Uno, el de la derecha que ven ahí en la pantalla, es la vialidad cicloinclusiva del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y el de la izquierda, el del Ministerio de Transporte, que habla de la guía de composición y diseño operacional de ciclovías. Y así ustedes van a ir encontrando también otros manuales internacionales, incluso algunos otros del gobierno regional, y así empiezan a aparecer diferentes documentos. Y el desafío es que ninguno conversa con ninguno. Entonces es una mezcolanza de cosas, algunos tienen unos criterios, otros tienen otros. En general se respetan los criterios básicos como el ancho de la ciclovía y otras cosas, pero hay una dificultad de poder leer esto, porque si cada manual dice algo distinto, no hay una coherencia, ¿cierto? Entonces, al final, imagínense el desafío para el municipio, para el diseñador también. Entonces, ahí hay todo un desafío también, de que hay una gran cantidad de manuales y de guías y no sabemos al final cuál es el adecuado. Respecto a uno, por ejemplo, que es el de la guía de composición y diseño operacional de ciclovías, habla de, por ejemplo, si tenemos esta situación base, una intersección, ¿cierto?, una calle bidireccional, por ejemplo, podríamos hacer esto, ¿cierto? O sea, eliminar estacionamientos, por ejemplo, en un borde y proponer, por ejemplo, una ciclovía bidireccional a un borde y después una ciclovía bidireccional, pero un poquito más alejada, ¿cierto? O sea, tal vez usando espacio público. Ahora, esto que estamos viendo aquí como propuesta, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, porque, y no sé si a ustedes les ha tocado, por ejemplo, estar andando en bicicleta, por ejemplo, en calles como Ricardo Lyon, por ejemplo, donde la vialidad, la calle para vehículos, es de un sentido de tránsito y la ciclovía es de dos sentidos de tránsito, o sea, bidireccional. Eso es súper peligroso porque el ciclista tiene una lógica, el automovilista tiene otra, y se genera toda una complejidad ahí. ¿Ya? Entonces, yo sugeriría más que nada otros tipos de diseño que vamos a ver a continuación, como por ejemplo el diseño A, ¿cierto? O sea, este diseño para mí sería mejor porque cada ciclista va en la misma dirección de tránsito que el auto, ¿ya? Esta sería mucho mejor que los otros tipos. ¿Se fijan? Entonces, pero también en los manuales no estipulan una condición por sobre otra, sino que da un barrido de varias opciones también. Entonces también ahí es difícil para el diseñador quedarse con alguna alternativa, va a quedar con el criterio de cada diseñador. Entonces ahí ustedes tienen que preocuparse de qué elemento, accesibilidad también, seguridad, ¿cierto? Continuidad, conexión, etcétera, ¿cierto? Entonces yo creo que esas son las cosas que yo les puedo transmitir, más que el manual y guiarse por una normativa, es que ustedes aprendan ciertos criterios para saber cuál es el mejor diseño. Por ejemplo, algo así, ¿se fijan? Esto es un cruce de ciclovía, ¿cierto? En calle Merced, tiene cierta demarcación, etcétera, pero es una calle unidireccional y una ciclovía bidireccional. Es un poco difícil, ¿cierto? Y se da por esta normativa que habla del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que lo permite, ¿se fijan? Entonces, en una calle se puede generar esto. Entonces, claro, hay ciertas cosas buenas, como estas zonas de bici box, que los ciclistas pueden salir antes de la verde que el resto de los autos, pero también es súper complejo porque esto que les cuento de la dirección de tránsito, ¿cierto? Entonces, hay que ver qué cosas se necesitan. Bueno, si ustedes se fijan en la lámina a la derecha, aparece una serie de cosas, rebajen los cruces, semáforos, ¿cierto?, para ciclistas, es importante la señalización, o sea, los letreros, también importante la demarcación, o sea, la pintura, el uso de tachas, el uso de elementos de pintura en el pavimento con los colores adecuados, separaciones, ¿cierto? Se fijan en una serie de cosas, distancias, islas de refugio para que el ciclista pueda esperar ahí, ¿cierto? Y se sienta protegido del resto del tráfico, etcétera. Se fijan, hay una serie de cosas que tienen que cumplir los cruces al menos. ¿Ya? Y es súper importante eso de tener ahí el concepto que les decía, ¿ya? También las señales verticales es súper importante considerarlas, ¿cierto? Que tengan cierta distancia con respecto a la ciclovía para que el ciclista no se choque, ¿cierto?, con el letrero. Entonces también hay toda una dinámica ahí que es importante que ustedes la consideren, ¿cierto? El ciclista puede tener inestabilidad y puede terminar chocando con el letrero. Entonces eso es súper importante que reserven espacio en los bordes, ¿cierto? Entonces también considérenlo.
todo lo que tenga que ver con los letreros, ¿cierto? La señalización, está todo normado. Incluso ahora hay actualización de esta normativa que ustedes la pueden ir buscando en este manual de señalización de tránsito. Y también demarcación, está todo lo que es la pintura. Tiene que ser pintura blanca, que contraste con el pavimento, ¿se fijan? Están las dimensiones. Entonces, todo esto ustedes lo pueden ir incluyendo en sus proyectos. Pueden poner la pintura, pueden poner el tipo de flecha, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, pregunta para ustedes, ¿estas ciclovías están bien pintadas? ¿Están bien señalizadas? Imagínense la ciclovía del lado izquierdo, arriba, es la ciclovía que está al borde del río Mapocho, frente al mercado central, más o menos. Y la foto a la derecha es la ciclovía de Pocuro. Y se ven las diferencias, ¿cierto? Los recursos, tal vez la dinámica, el entorno local es distinto. ¿Se fijan? El de Pocuro es una plaza, un parque, está mucho más separado, hay cierta demarcación, letrero, etc. En cambio, en el otro lado, ¿cierto? En la ciclovía del borde del río Mapocho, hay una zona difusa, ¿cierto? Donde se mezcla la vereda con la ciclovía, la falta de demarcación, falta de señalización, y es súper complejo. Además, la ciclovía tiene un obstáculo que es un monumento que hay más allá, y que la ciclovía hace una vuelta, ¿cierto? Abraza al monumento y le da una vuelta por al lado, lo que es súper difícil para el ciclista poder maniobrar. ¿Sí? Entonces hay una serie de cosas que ustedes van a ir viendo, ¿ya? Entonces lo dejo para la reflexión estos puntos. Y la normativa de diseño habla de una serie de condiciones, anchos mínimos, si es bidireccional o unidireccional. Habla de la distancia máxima, ¿cierto?, entre pares de ciclovías. Entre una ciclovía, por ejemplo, tiene que tener una distancia con otra ciclovía de al menos 200 metros entre pares de flujos de ciclovía. La velocidad de diseño, la pendiente, se fijan, no puede tener pendiente muy alta, los radios de giro es súper importante, el galio vertical, que es la altura libre que tengo que tener en la ciclovía para que el ciclista, si se para, ¿cierto?, en su bicicleta no choque con un árbol, por ejemplo. Y obviamente también hay separación, ¿cierto? Yo puedo separar la ciclovía con una separación de vegetación, por ejemplo, para darle seguridad, o puedo de alguna forma proteger un poquito más. Y eso va a depender de la velocidad operacional de la vía. Para cuando la velocidad, por ejemplo, es muy baja, estas zonas 30 que le llamamos, no se requiere una separación. El ciclista puede ir en la misma vía del vehículo. Pero si es que yo tengo que tener una separación porque la velocidad es un poco mayor, tengo que tener ciertas tachas, ciertos tachones y así. Y si no, tengo que tener una separación ya continua o discontinua. O sea, por ejemplo, una segregación ya física, una solera, por ejemplo, una vegetación. ¿Se fijan? Y todo esto está normado, ¿se fijan? Hay una normativa que habla un poco de cuánto tienen que ser los anchos, cuánto tienen que ser los mínimos, etcétera, ¿se fijan? Y si ustedes ven ciertas ciclovías, esto está totalmente fuera de normativa, ¿cierto? Las ciclovías actuales, muchas no tienen el estándar. Entonces, ejemplos, ustedes pueden ver cosas así, ¿cierto? Zonas 30 por un lado, cierta separación en pintura, o separadores de goma, por ejemplo, que se instalan en ciertas ciclovías para separar y proteger un poquito la ciclovía del resto del tráfico. Entonces, hay varias soluciones. Si fijan, ustedes pueden implementar cualquiera de estas en su proyecto para ir viendo si es que da sentido, ¿cierto? Si se protege al ciclista y se le da preferencia, etc. Entonces, tipos de ciclovía hay diferentes, como lo hemos comentado. Hay ciclovías que van por sobre, ¿cierto?, el espacio público, otras que van por la calle, otras que comparten el espacio con el resto del tráfico, ¿cierto? Y hay diferentes opciones, ¿cierto? Hay segregación, yo puedo generar, como les decía, una separación, puedo generar una separación con árboles, ¿cierto? Y puedo ir armando, ¿cierto?, una distancia de amortiguación, ¿cierto?, para tener mejor protección a los ciclistas, ¿se fijan? Acá hay un video súper interesante que se los dejo para que ustedes lo busquen. Habla de las ciclovías que conectan las afueras de la ciudad de Londres con el centro de Londres y habla de estas grandes ciclovías. Son ciclovías bien anchas que al principio se les cuestionaba porque quitaron espacio para los vehículos, ¿cierto? Pero al final se han dado cuenta que ha aumentado la demanda. Entonces, mayor infraestructura genera más demanda. Y algo bien interesante, hay una relación muy directa ahí. Entonces, les doy una invitación a que le den una vuelta a ese video y lo puedan revisar, ¿ya?
Algo importante acá de esto es que esta tabla muestra los anchos que tienen que tener las calles en general. Y si ustedes ven, por ejemplo, nosotros podríamos en una vialidad local, podríamos hacer uso, por ejemplo, del ancho, por ejemplo, de una vía, ¿cierto? Que podría tener casi 3 metros más o menos. Y podríamos entonces forzar a que las vías tengan, cada pista tenga 3 metros de ancho en vez de 3,5, por ejemplo, que son vías locales vías troncales más importantes con locomoción colectiva. Pero tal vez vías locales, tal vez esas calles, por ejemplo, que son de residencia o de comercio, pero son sin locomoción colectiva, por ejemplo, podríamos trabajar esas calles, por ejemplo, y ahí implementar una red de ciclovías, por ejemplo. Entonces no es necesario ir por la calle principal, la autopista, etcétera. De repente trabajar esas calles locales donde la gente se va incorporando, ¿cierto?, con ciclovía a través de los barrios, por ejemplo, y podemos ir armando zonas 30, etcétera. Entonces ahí hay una propuesta en esta tabla de cómo es la clasificación de vías a nivel de anchos, a nivel de flujos, etcétera, velocidad de diseño, distancia entre líneas oficiales, etcétera. Y entonces la propuesta es tal vez trabajar que ustedes puedan trabajar en zonas como más de barrio, más locales. Y acá hay una idea, por ejemplo, está en una calle en Providencia, Amapolas, por ejemplo, son una configuración de este tipo, tenemos 2 pistas, ¿cierto?, unidireccional con estacionamiento a un borde, pero ¿qué podríamos hacer con esto? ¿Se fijan? Entonces, una propuesta podría ser generar una separación, ¿cierto?, y una ciclovía unidireccional en la misma dirección de tránsito de los vehículos, por ejemplo. Algo así se podría hacer, ¿se fijan? Entonces, eso un poco invita la diapositiva anterior a trabajar. ¿Sí? Dime, perdón. Sí, que ahí el problema es que le quita el estacionamiento a la gente que vive ahí, porque no todos tienen estacionamiento. Exacto, te fijas, ese es un muy buen punto. Puede ser que se redirijan esos estacionamientos a otra vía, por ejemplo. Y esa es la gracia un poco de proponer este tipo de soluciones. Puede ser que esta vía, por ejemplo, sea súper importante esos estacionamientos ahí, y tal vez hay que buscar otra vía que sea una alternativa para poner la ciclovía, por ejemplo. ¿Te fijas? Pero yo creo que esa es la discusión que hay que tener. ¿Cómo poder aprovechar la vialidad existente? Ahora, lo interesante es que esos estacionamientos puede ser que sea una sobrecarga de los edificios, no necesariamente los residentes, por ejemplo. Hay que ver quiénes son los usuarios de ahí. Puede ser que esos estacionamientos son para gente tal vez que va a trabajar por el sector y podrían estacionarse en otro lugar, o podrían venir en bicicleta, por ejemplo. Pero es muy buen punto el que tú dices. Como quiénes son los que van a estar perjudicados con eso, qué impacto tiene una ciclovía de este tipo. Sí, muy buen punto. Miren, y le doy otro ejemplo. Por ejemplo, Mariano Sánchez Fontecilla, que más encima es reversible. Entonces, ¿qué hacemos con una situación así? Entonces, es súper complejo, ¿cierto? Porque ahí podríamos pensar en una ciclovía, pero es reversible, entonces, pero tenemos un parque al borde, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahí una idea que podría hacer es hacer una ciclovía que sea reversible, no sé, son ideas que se me ocurren. Ahí ustedes pueden ir proponiendo otras, ¿cierto? La dejo por si alguien quiere comentar. Pero podría ser, por ejemplo, una pista por la calle y la otra pista podría ir por el espacio público que está arriba en ese parque, por ejemplo. Y ahí generar entonces, angostar un poquito las pistas de auto, tal vez a 3 metros cada una, y dejar 1 metro y un poquito más tal vez para la ciclovía, que sería una pista nomás, y tal vez la otra pista podría ir por arriba. No sé si se entiende, pero permite de alguna forma ir acomodando el espacio. Y además, si tú le angostas la pista a los autos, va a generar una velocidad menor, ¿ya? De los autos, ¿cierto? Porque sabemos que mientras más ancha es la pista, los autos andan más rápido, ¿ya? Pero de nuevo, lo mismo que se comentaba antes, ¿qué efecto tiene esto en el resto del tráfico? ¿Qué efecto tiene esto en si hay algún lugar donde los autos se estacionan? En fin, ¿ya? Entonces, y en el transporte público, bueno, tenemos soluciones que van por atrás de los paraderos y también soluciones que van por al frente del paradero, pero con una zona de resalto. ¿Se fijan? Entonces, también hay soluciones, ustedes lo pueden ver ahí con calma, pero también los manuales no hablan mucho del diseño propiamente tal. Habla de cierto ancho, pero no habla, por ejemplo, de cómo tiene que ser el radio de curvatura de esa curva, cómo tiene que ser este resalto en términos de otras condiciones que tenga, las pendientes, por ejemplo, el resalto, no habla mucho de eso. ¿Se fijan? Entonces hay harto que meter aquí y los manuales dejan mucho espacio todavía para involucrarse.
Pero ahí hay soluciones, se fijan, y algunos son mejores que otras. Este es el caso de Portugal, donde el ciclista tiene que parar un poco para dejar subir y bajar a los pasajeros. Pero desde el punto de vista de la accesibilidad esto es re malo, porque el peatón tiene que bajar a la calzada y después tiene que subir al bus. Entonces el bus no se puede acercar a la vereda para poder hacer que la subida y bajada sea más accesible. ¿Se fijan? Entonces hay harto que decir aquí, ¿se fijan? Es bien interesante. Y por último, por último, algunos diseños también de paraderos, ¿cierto? Que también los comentábamos un poco antes, ¿cierto? Paradas por el frente, paradas, ¿cierto? O sea, ciclovías por el frente de la parada o por atrás, ¿cierto? Tratando de evitar ese conflicto. Idealmente sería la solución A, pero muchas veces el espacio no lo permite, ¿cierto? Así que también eso es importante. Y por último, voy a ir rápido para alcanzar con el tiempo. Facilidades adicionales para que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué cosas adicionales tengo que considerar para los ciclistas? Semáforos accionados para los ciclistas. Yo tengo que apretar el botón y adelanta el tiempo de ciclo para que el ciclista tenga preferencia. Los sumideros de agua lluvia tienen que ser, ¿de qué forma? Bueno, ahí ustedes ven, ¿cierto? No en la misma dirección, ¿cierto? Del neumático, ¿cierto? Del movimiento. Tiene que ser ojalá transversal. Entonces, de alguna forma ahí genero que la rueda no se me caiga al sumidero, entonces genero menos accidentes. Estacionamiento, ¿cierto? Importante, ¿qué factores afectan los estacionamientos? Estos estacionamientos que se conectaban con el metro, ¿cómo voy a generar intermodalidad? La línea cero, ¿qué pasó con eso? Hay harto que discutir ahí. No sé si alguien también quiere conversar de eso, pero también están los bici estacionamientos, ¿cierto? ¿Qué formas tienen un mejor agarre? Una forma de tipo M, como le aparece en la foto. Tengo más puntos de amarre, por ejemplo. Entonces también podría ser interesante algo así. ¿Ya? Otros tipos de estacionamientos que usan el mobiliario urbano se adosan, ¿cierto?, a los postes, por ejemplo, con alguna forma, algún elemento que los permita, ¿cierto? Entonces yo me puedo anclar a eso. Otros que usan el espacio público, ¿cierto?, o la vialidad. Entonces, donde cae un auto, caben 10 bicis, entonces saco un par de estacionamientos y permito eso. Otras conexiones, ¿cierto?, con colegios, universidades, como poder generar espacios también en las estaciones, donde yo puedo generar un estacionamiento con doble altura, y también eso permite una mejor conexión. Dentro de los trenes tengo que tener espacio, ¿cierto? Esto pasa en Dinamarca. ¿Qué pasa en las escaleras, por ejemplo, para poder acceder a la estación? Poner un riel al borde genera que yo pueda subir o bajar. Bicicletas públicas, cómo me conecto para las personas que no tienen la bicicleta y quieren usar este sistema. Entonces también por acá hay un espacio. Y también hay hoy día estas bicicletas que son individuales, ¿cierto? No con estaciones. Son esta alternativa diferente. Perdón que fui un poco rápido al final, pero esa era la clase que quería comentarles desde mi punto de vista desde las bicicletas, para alcanzar un poco en el tiempo. No sé si hay dudas, preguntas, comentarios. ¿Profe? ¿Alguien tiene alguna... ¿Aló, profe, me escucha? Decir, ¿algún comentario? ¿Profe, ¿Sí? me escucha? No, le quería preguntar si ¿Sí es te que... escucho? Sí, le quería preguntar si es que hay un país como pionero o que esté como a otro nivel de servicio en el tema de la bicicleta. ¿Aló? Se me había cortado. ¿Me escuchó algo? El país pionero, no sé si se escucha si estoy hablando, país pionero es Holanda, de todas maneras. ¿Ahí sí? Ahí ¿Tú sí. me escuchas a mí? Sí. Tal vez no, a ver. Ahí sí volví, ¿no? Ahí sí volví, parece. Ahí sí volví. Ahí sí, ¿o no? Ahí sí. Ya. Espérame.
Ya. Que tengo eco acá en el otro computador. Entonces, lo que tú me preguntabas era si es que había algún país o algún lugar donde fuera pionero en temas de ciclovía. Bueno, uno son los Países Bajos, ¿cierto? Lo que ahora creo que no se le puede decir Holanda, pero es Países Bajos. Y todo lo que rodea un poco por ahí. También está toda la parte, bueno, de Londres se está poniendo, el Reino Unido se está poniendo muy fuerte con el tema de las bicicletas. Y eso es lo que veo a nivel de Europa. A nivel latinoamericano hay otras ciudades que yo les puedo ir buscando que sean referentes de ciclovía y les puedo ir comentando. Pero eso Pero usted se lo atribuye más como algo estructural o algo cultural. es una condición, tiene que ver con una condición cultural, pero también tiene que ver con una condición política, que tiene que ver con una decisión política. Por ejemplo, en el caso de Ámsterdam, esta ciudad de Países Bajos, Ámsterdam, ¿se acuerdan que yo les mostré alguna vez una foto en alguna presentación de que en los años 70 era igual a lo que vemos hoy día en varias ciudades de Chile? Autos por todos lados, transporte público atochado, ¿cierto? En la calzada con autos alrededor. Y hubo un cambio ahí, una decisión política de cambiar la lógica, ¿cierto?, de cómo nos movíamos. Y en ese sentido se generó proyectos de movilidad que apuntaban a que la bicicleta tuviera prioridad. Entonces se le quitó espacio al auto y se construyeron muchas ciclovías y se sigue construyendo. Entonces fue un tema de infraestructura, fue un tema de que se generó después la cultura. La gente hoy día usa la bicicleta para todos lados y no pensaría en usar el auto para ir a comprar pan, por ejemplo. O sea, como cosas que muchos podemos usar acá en Santiago o en otras partes de Chile. Entonces yo creo que es un tema cultural, pero que se va generando a partir de cierta decisión política que genera infraestructura, un plan, con elementos que corresponden, con diseños, con normativa, con incentivos, es una serie de cosas, como que no se da solo. No es porque yo construya una ciclovía voy a generar un cambio nomás. Sí, pero Ya, buen punto el que tú dices, Andrés. Sí, gracias, profe. no hay problema. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo sé que nos pasamos un poquito del tiempo, pero bienvenido si es que alguien quiere comentar algo más. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. ¿Todo bien? Sí, todo bien. No hay problema. Gracias, profe. Entonces les dejamos la presentación y esta clase grabada.